La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Lucas 16 presenta la segunda parte del mensaje que Jesús inició en el capítulo anterior, porque evidentemente siguen allí los discípulos, los fariseos y probablemente también los publicanos. Analicemos este sermón del Maestro que ha despertado la curiosidad de muchos. Primero, el mayordomo infiel. Dirigiéndose principalmente a sus discípulos, Jesucristo pone de ejemplo a un mayordomo infiel que derrochaba los bienes de su Señor, según el verso 1, y a quien se le llama malo en el verso 8. No obstante, alabó el amo al mayordomo malo por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz, dice el verso 8. Y, dentro de los límites de cualquier comparación, Jesús enseñó con esta historia tres grandes verdades. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas, según el verso 9. Es decir, aunque los motivos del mayordomo infiel eran egoístas, los discípulos de Jesús debemos aprovechar toda oportunidad de beneficiar a nuestros semejantes. 2. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, según el verso 10. En otras palabras, por contraste, el infiel nos enseña que siendo fieles mayordomos es como podemos alcanzar las riquezas eternas. Y 3. Ningún siervo puede servir a dos señores, según el verso 13. Explicada por el mismo Jesús en el mismo versículo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En síntesis, las riquezas materiales constituyen oportunidades para servir a Dios y al prójimo. ¿De qué modo las estamos aprovechando a la luz del reino de Dios? Segundo, el rico egoísta. En conexión con la anterior, pero seguramente ahora dirigiéndose principalmente a los fariseos, el Maestro presenta otra comparación para describir la relación que existe entre esta vida y la venidera. A partir del verso 19. Primero, el rico se niega a dar las migajas que caen de sus banquetes al mendigo, pero después el rico suplica para que Lázaro sea enviado a aliviar su tormento, mas se le recuerda que cuando él tuvo oportunidad de ayudar al pobre que tenía tan cerca, no lo hizo. Y ahora es imposible que Lázaro atraviese el abismo para mojar su lengua. Entonces ruega para que alguien vaya de entre los muertos a advertir a sus hermanos, a lo cual se le responde finalmente: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos, en el verso 31. De nuevo, tenemos tres lecciones, en este caso de manera implícita. 1. Definimos nuestro destino eterno aquí y ahora. 2. Es mejor ser pobres en los bienes de este mundo, pero ricos para con Dios en los bienes eternos. Y 3. La mayor riqueza que se nos ha confiado son las Escrituras, porque nos guían a la salvación en Cristo. Cabe destacar que, así como Jesús no enseñó con la primera parábola que debemos faltar a la honestidad en el manejo del dinero, tampoco está enseñando con la segunda la inmortalidad del alma ni el error de una recompensa o castigo inmediatamente después de morir, antes de ejecutarse el juicio final. Simplemente utilizó lo que quizá fue un hecho de la vida real y las ideas de la cultura popular para enseñar de manera objetiva las verdades eternas. Es peligroso utilizar las parábolas para hacer decir a Jesús lo que nunca enseñó y contradecir al resto de las Escrituras para defender ideas de origen pagano. Y tercero, la mayor riqueza. Justo en el centro del capítulo, el verso 16 dice: la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Nuevamente, Jesús no está diciendo que Juan el Bautista sería el último profeta. ¿Dónde quedaría el libro de Apocalipsis? Lo que Jesús está diciendo es que al Antiguo Testamento se estaba sumando el Evangelio del Nuevo Testamento para anunciar el reino de Dios y que todos debemos esforzarnos por entrar en su reino.
Es decir, la mayor riqueza que se nos ha confiado como mayordomos del Señor es la Biblia, pero no es un conocimiento superficial de ella, sino un cambio de carácter lo que nos hará aptos para el reino de los cielos. ¿Quieres recibir la palabra para poder compartirla? Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.